¿Cuántas veces te has sentido funcionario? ¿Cuántas veces tu jefatura, tu jefe te ha hecho sentir funcionario? Que lo que él quiere es que tú funciones para ciertas actividades. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nos dicen colaboradores, pero en realidad lo único que somos son funcionarios que hacen funcionar cosas? Eso es lo que he visto en varias personas con las que trabajo y en reflexiones y observaciones. Soy un observador social o un observador organizacional. Y me doy cuenta que muchas veces las jefaturas tratan a las personas como funcionarios, solo funcionales. Bienvenido, y soy Cristian Cordero, a una nueva reflexión acerca de liderazgo, gestión organizacional y otras hierbas más. Basado en una reflexión del filósofo Humberto Giannini, un filósofo chileno maravilloso que cuando uno lo conoce o se lo encuentra, te explica de manera simple cosas de la vida cotidiana, de la filosofía de las cosas y de las prácticas y de los humanos que somos. Y sobre eso, hace un tiempo, ya deben pasar hace unos bastantes meses atrás, me encontré con un video de Humberto Giannini acerca del concepto de funcional, y él decía que los hombres somos funcionales al tiempo, por lo tanto los hombres estamos siempre al servicio del tiempo. Y después él habla de un concepto de que esta funcionalidad se ve específicamente cuando estamos al servicio del tiempo, pero también cuando estamos trabajando o cuando el tiempo de nuestro trabajo solo se convierte en un tiempo funcional. ¿Por qué? Porque ahí nos convertimos en funcionarios, tenemos que hacer que las cosas funcionen. Y en ese sentido, yo tomo la frase de Giannini y la transformo y digo que el funcionario, que es de lo que quiero hablarte hoy día, es el hombre que está al servicio del jefe. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué creo que es una reflexión? Que no sé si es importante o no, pero eso lo validas tú. Pero porque creo que hay muchos jefes que creen ser líderes, pero en sí solo lo que tienen son funcionarios. ¿Y qué es lo que tiene que ver con ser funcionario? Aunque te lo vistan de colaborador y somos un equipo, es porque ese líder, o sea, ese jefe no líder, lo que quiere es que tú funciones en virtud de lo que él espera. Por lo tanto, no le importa a veces el trabajador, no le importa la persona. Lo que le importa es que esas personas que trabajan con él sean funcionarios, funcionen en virtud de lo que él quiere y lo que él está buscando. Y ese es un tema para mí no menor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está al servicio del jefe, que es el funcionario, resulta que ese jefe esa persona no puede trabajar desde el punto de vista de lo que él decida, sino de lo que el jefe dijo. Tú ya sabes que varias veces he hablado del concepto del mande patrón, del autoritarismo, pero yo creo que eso existe hoy día en Chile. Se está migrando, sí, pero por eso quiero instalar el tema, para que todos seamos capaces de migrarlo nuevamente o hacer fuerzas para que esto se mueva. Entonces quiero presentarte un ejemplo que me tocó vivir hace años atrás, en el año 2014 aproximadamente, cuando llegué a trabajar como consultor de normas ISO, implementar sistemas de gestión a una empresa del Estado. Recuerdo que era el tiempo donde políticamente había ganado Sebastián Piñera o la derecha, como queramos llamarle. Entonces había un cambio completo en esa organización, en esa empresa del Estado. No te diré el nombre por si acaso, pero había un cambio completo y llegaron los gerentes, pues, que era como lo que se hablaba mucho, ¿cierto?, en el tiempo, o lo que decía en el primer gobierno de Piñera, el gobierno de los mejores, el gobierno, ¿cierto?, traemos personas del ámbito privado para potenciar el ámbito público. Y fíjate que me encontré con un equipo de gerentes, 4 o 5 gerentes, y un gerente general, que la verdad que eran personas bastante eficaces. Todos ingenieros, MBA, nacionales o en el extranjero. Y llegaron a esta empresa que tiene muchos años en el país y llegaron a hacer cambios. Llegaron a hacer que las cosas pasaran. Y fíjate que fueron bastante efectivos. Empezaron a modificar, pero yo creo que lo que modificaron y lo que cambiaron fue el hacer. Empezaron a darle una nueva imagen a la organización, empezaron a hacer una serie de cambios
de infraestructura, de recursos, de modificación de prácticas, pero creo que cometieron un error. Vieron a sus trabajadores como funcionarios. ¿Y por qué? Porque desde el gerente hasta los otros gerentes de área se preocupaban por ellos. De verdad que reconozco que eran secos, eran ingenieros, magíster, tenían alto nivel de competencias, pero creo que lo que no tenían eran habilidades dialógicas y las habilidades de este tan manoseado trabajo en equipo que, como lo presenta Rafael Echeverría, es mejor hablar de coordinación de acciones. ¿Y por qué? Porque cada gerente lo que le importaba era mostrarse para conseguir el éxito de sí mismo y de su propia gerencia. Y al gerente general lo que le importaba era tener una buena imagen, salir al mundo para mostrar que él había logrado cosas. Entonces aquí nos encontramos con dos problemas. Primero, que esos líderes no eran líderes, eran jefes. ¿Por qué? Porque lo que hacían era simplemente convertir a las personas en funcionarios. ¿Para qué? Para que las personas hicieran lo que ellos necesitaban en pos de sus éxitos. Yo tuve la suerte de participar en ciertas reuniones donde estaban los gerentes y hostia tío, que era la discusión entre ellos. Uno de los gerentes quería ser gerente general. En términos bien simples le hacía la cama al otro. Otro gerente lo que le importaba era solo lograr sus éxitos. Pero no había un trabajo en común. No había la capacidad que tienen las personas que no son funcionarias, que no las ven como son funcionarias. ¿Y cuál es? Tomar en consideración a las personas con las que trabajaban y tomar en consideración a las personas que llevaban mucho tiempo trabajando en la organización. Quizá alguno de los gerentes que está aquí está viendo azarosamente el video, y es lo que yo veo. Y sí, algunos de esos gerentes tomaron a ciertas personas de la organización, pero los tomaron como funcionarios de confianza. ¿Para qué? Para poder conseguir lo que ellos querían, pero no consideraban a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esos gerentes que llegaron de afuera y llegaron a una organización, a una empresa del Estado que tenía mucho tiempo de trabajo, llegaron a conseguir a lo que fueron mandatados, mejorar la eficiencia, pero dejaron de ver a las personas y solo veían funcionarios. Solo veía personas que lo que querían era que los procesos funcionaran. ¿Y por qué es tan importante para mí esto? Porque esas personas no se preocuparon de algo clave. Esos jefes, porque no fueron líderes todos, porque solo les interesaba su propio objetivo y sus propios logros para después ir al directorio a mostrarse que lo estaban haciendo espectacular, porque el nivel de competencia que tenían interna como gerentes era atroz. Era simplemente que ellos lo que hicieron fue dejar de tomar en consideración a las personas que llevaban muchos años en la organización. Entonces el primer problema, y tomando la base de Giannini, es cuando un líder se cree líder, pero es un jefe que solo utiliza a las personas como funcionarios que son funcionales a lo que él quiere. Y considera a ciertas personas de su equipo de trabajo, pero solo para que sean los que les van a contar la historia, solo los que les van a servir como brazos derechos para conseguir sus propios objetivos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que cuando hay puros jefes, no hay líderes y no hay trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere velar por sus propios objetivos. ¿Para qué? Para llegar donde el gerente general, o ser el gerente general, o llegar al directorio. Y tercero, que para mí es lo más complicado de esto, para que lo reflexiones y lo converses o lo analices, si es que lo estás viviendo como jefe o líder, o si lo estás viviendo como funcionario o colaborador o trabajador o empleado, es que dejas de lado la consideración del conocimiento y las habilidades, por lo tanto, de las competencias de las personas que estaban antes que tú, o que estaban primero que tú o antes que tú dentro de la organización. Cuando un jefe trata a las personas como funcionarios, les elimina algo que es clave dentro de cualquier sistema de gestión.
o cualquier organización, que es que deja que las personas reflexionen. Y eso es clave. Y Humberto Giannini en el video lo explica muy bien. La diferencia entre una persona funcional o una persona que quiere hacer la vida de otra manera es cuando tiene esa capacidad de reflexionar. Porque lo que necesitamos las personas, lo que necesitan los trabajadores, no los funcionarios, es esa capacidad de reflexionar, de escucharlos, de que reflexionen ellos en equipo. Pero cuando a estos jefes lo que les importa es ver solo personas funcionales para su beneficio y tener dos o tres que, como pasa en Chile, ¿cierto?, se convierten en los que les van contando la historia y el cuento, es que entonces al final de cuentas lo que hace este jefe es convertir a sus equipos en dos cosas. Y no es responsabilidad de las personas. En hipócritas o en parásitos funcionarios. En esos funcionarios hipócritas que al final lo que hacen es decirle al jefe a todo que sí, no se preocupe si todo va a funcionar, porque al final aprendieron a que le tienen que decir lo que el jefe quiere escuchar, y parásitos que solo hacen el mínimo necesario porque da lo mismo, total, aquí me pagan igual, es una empresa del Estado y como no me consideran, yo hago lo justo y necesario. Y resulta que después este jefe, y yo escuchaba, se quejaba de sus trabajadores, de sus funcionarios. Es que no se comprometen, es que no trabajan. Obvio que va a pasar, porque el jefe, esa persona, nunca los consideró como personas, los consideró solo como funcionarios. Y dejó de lado a la persona y al trabajador que llevaba 10, 15, 20, 30 años en esa empresa y que era capaz de reflexionar, de tener un punto de vista distinto y de pensar que el propósito de un jefe no es trabajar para sí y tener funcionarios para que estén en función de lo que él quiere, sino desafiar a las personas que le toca liderar para convertirse en alguien que está para servir y no para ser servido en pos de los logros y los objetivos de la organización. Pero cuando lo que convierte a esa persona en un ecosistema donde lo que importa es lo que quiere conseguir ese jefe, es muy difícil entonces que encontremos o consideremos la posibilidad de generar sistemas de gestión, sino que lo que nos encontramos son con ecosistemas, donde lo que hay es un jefe y no un líder, que lo que le importa es tener solo a funcionarios para que funcionen y que estén al servicio de él, y las personas, quizás en todo su derecho, se convierten en parásitos o en hipócritas que terminan diciéndole al jefe lo que él quiere escuchar o terminan haciendo lo mínimo posible porque lo que le importaba en esa organización era conseguir los logros del jefe y no los logros de todo su equipo. Lo peor que pasó, y para terminar, es que todos esos jefes se fueron. Todos en esa organización se fueron. Con más tiempo o con menos tiempo, pero se fueron. Y se fueron a otros lados a seguir siendo jefes para conseguir funcionarios. Lo interesante, sí, es que quedaron las personas que tienen las competencias y que llevan muchos años en esa empresa del Estado, tratando siempre de que lleguen líderes y no jefes que los vean como funcionarios. Un abrazo. Espero haberte aportado con esta pequeña reflexión. Cuídate mucho.